de todo el periodo de la Iglesia, desde que la Iglesia se fundó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, siempre ha habido el intento de que la falsa doctrina pervierta la doctrina bíblica, ¿ya? Ahora, solamente como una pequeña definición, la herejía es una interpretación torcida de una verdad bíblica. La herejía no es una negación abierta de una verdad bíblica. Por ejemplo, las herejías de este tiempo no negaban la existencia de Jesús, sino que hacían que o interpretaban a Jesús como un maestro, como un profeta, pero no como Dios, como nos dice la Escritura, ¿ya? Que se diferencia de la apostasía, que es un abandono de la fe, es decir, definitivamente ya no sigo más a Cristo. O la blasfemia, que es una injuria o una irreverencia hacia la verdad de Dios. La blasfemia normalmente la comete el inconverso, ¿no es cierto? El inconverso que se burla de las cosas de Dios, ¿ya? Ahora, la mayor parte de las herejías de este tiempo se concentraron en el ataque de la persona de Cristo, es decir, lo que se llama en teología la cristología, ¿ya? Entonces, tenemos el cristianismo, se está desarrollando, están transcurriendo las primeras décadas del cristianismo después de los apóstoles y comienza a entrar la herejía o a aparecer estas herejías y la iglesia empieza a responder frente a esa herejía. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el docetismo. Esta era una herejía que significa, que viene de la raíz doqueo, que significa parecer o semblante, y esta herejía era una herejía que decía que Cristo no era, en realidad Cristo era casi como una especie de fantasma. ¿Y por qué todas estas herejías van a tener más o menos esa lectura? Porque existía la concepción griega, ¿no es cierto?, o filosófica griega, ¿de qué? De que la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿no es cierto? Eso es lo que era como la base del gnosticismo. Entonces, si Jesús era bueno, no podía haber tenido un cuerpo físico, ¿no es cierto? Así que en realidad no era un cuerpo físico, sino que era una especie de fantasma, ¿no es cierto? O de aparición solamente que era de Jesús. Obviamente una cosa ridícula, pero como suele suceder, tenía seguidores y llegó a tratar de introducirse dentro de la iglesia, ¿ya? Y esto era principalmente de la corriente platónica. Platón era de la línea de los filósofos estoicos, aquellos que negaban, ¿no es cierto?, o consideraban que todo lo corporal era malo, ¿no es cierto?, y lo espiritual era lo correcto. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura en 1 Juan 4:2? Esta herejía, de las muchas que hubieron, es la que principalmente se desarrolló en la época apostólica. 1 Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ya. En esto se reconoce a los hijos de Dios. El que no reconoce que Jesús vino en carne, entonces no es hijo de Dios, ¿ya? Y eso está directamente oponiéndose al docetismo. Y aquí es de palabra directa del apóstol. Es decir, Juan, el apóstol, actuó como un apologista frente a esta doctrina del docetismo, ¿ya? O esta herejía, perdón. Ahora, segunda herejía, el adopcionismo, también de la época del siglo II. El adopcionismo, ¿qué es lo que decía? Decía que Jesús fue un ser humano común y corriente, pero que al momento de bautizarse Dios lo había adoptado y en ese momento lo había elevado a una categoría divina, ¿ya? Ahora, una de las razones por las cuales nosotros estudiamos estas herejías, que no fueron las únicas, pero fueron las más relevantes de su época, es porque estas herejías las vamos a ver nosotros vueltas a aparecer siglos después, maquillada de otra manera. Por ejemplo, esta herejía del adopcionismo es básica para entender la concepción y la cosmovisión de los mormones. El mormón considera a Jesús como un ejemplo y la meta de un mormón es ser como Jesús, pero no desde el punto de vista de lo que la Escritura dice, sino que si Jesús fue un hombre que se convirtió en Dios, entonces todo mormón, la meta de todo mormón es ser un Dios, ¿ya? Y esa es una doctrina, una cosmovisión que viene de esta línea que es el adopcionismo, que tuvo muchos adeptos, ¿ya? Muchos adeptos. ¿Por qué? Porque en definitiva
se sumaba a la concepción herética judaica, ¿no es cierto?, del hecho de que Cristo o el Mesías para ellos era un personaje que tenía que venir, era una especie de héroe, una mezcla de... Los judíos estaban bien metidos también en el concepto gnóstico propiamente tal, y ellos entonces hablaban de esta suerte de héroe, pero que la relacionaban también con los dioses griegos. Los dioses griegos se involucraban en las guerras, los dioses griegos tenían mucha relación con la humanidad, pero eran dioses, ¿ya? Sin embargo, ¿qué dice Juan 1:1? Pasaje que debiéramos saber todos nosotros, ¿no es cierto? Correcto, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Era Dios, ¿ya? Entonces, claramente Juan, una vez más, en una época temprana de su ministerio, ya a través de la revelación del Evangelio, él frena o pone una oposición a esta herejía que se desarrolló, que es el adopcionismo. Después, este es como ya un dato para que veamos nosotros que el tema de los hippies, el amor libre, no es una cuestión de la década de los 60 solamente. También en esta época existió el adamismo, que era una herejía no tanto del punto de vista doctrinal, sino que más bien de el libertinaje, el amor libre, no al matrimonio, hagamos el amor y no la guerra, y todas estas cosas que se vuelven a repetir con el tiempo, ¿ya? El nicolaísmo o los nicolaitas, esta ya es una herejía del siglo III. En nicolaísmo hay dos posibilidades. Una que se nombró así por causa de su fundador, que fue un gnóstico llamado Nicolás, o que el nicolaísmo provenía de la raíz griega nikos, que significa el poder de hacerlo, ¿ya? El poder de hacerlo, o el poder o el dominio. Entonces, ¿qué es lo que promovía el nicolaísmo? El nicolaísmo empezó a surgir a partir, ¿no es cierto?, de que el cristianismo crecía tanto, y eso significaba mucha gente, y entonces comenzó a surgir un movimiento de querer dominar a esa gente, ¿no es cierto?, de querer dominar a esa gente, entonces establecer células de poder, por así decirlo, que surgieran dentro de la iglesia a fin de dominar o de gobernar sobre estas personas, pero de una manera de enseñorearse de ellos. Los nicolaitas lo que veían era que los cristianos eran un tremendo pueblo sin gobernantes. Sin gobernantes. Ellos tenían una concepción imperial, una concepción de gobierno imperial, por lo tanto decían, acá hay un imperio dormido y alguien tiene que gobernarlo. No, todo esto es externo. Todo esto es externo. Vamos a llegar a la más peligrosa de todas las herejías, que era justamente nace de adentro. ¿Ya? El nicolaísmo no, más bien era una cosa filosófica que se pretendía entrar en la iglesia, ¿ya? Las anteriores también. El marcionismo, este también era otro gnóstico, ¿no es cierto?, que tenía una concepción de que el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, había fracasado como Dios porque el pueblo que eligió finalmente no cumplió ninguna de las cosas que se había propuesto con ellos, y por lo tanto ese Dios no podía ser tomado en cuenta, y sí el Dios hombre del Nuevo Testamento, que era Jesús, es que él fue el primero en introducir este concepto del canon, ¿ya? Como canon, paulinos, por el hecho de que Pablo abiertamente se enfocó en los gentiles, ¿ya? Pero que existía el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios fracasado, el Dios del Nuevo Testamento era el que había que seguir. Su doctrina hablaba de que no había un castigo divino, ¿no es cierto?, y que tampoco había una resurrección física. El montanismo, también un grupo llamado Montano comenzó a formar un grupo. Ninguno de estos negaba a Jesús, si ustedes se dan cuenta son concepciones perversas de la doctrina cristiana y de Cristo mismo. Y este hombre, Montano, ¿no es cierto?, decía tener revelaciones espirituales, escatológicas, por medio de éxtasis o experiencias sobrenaturales. Montano incluso se proclamó el nuevo Paracleto, imagínense, el Dios hablaba a través de él. Y la clave de esta herejía era, sabemos lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, que aunque el foco primario es en el libro Apocalipsis propiamente tal, ¿no es cierto?, por ser el último libro y por ser escrito por el último apóstol, tiene a toda la escritura que dice que no debemos ni quitar ni agregar nada a lo que ya está escrito ahí. Juan confirmó todo lo escrito de Apocalipsis
o el Evangelio de Marcos, cualquiera de los dos, pero él no rechazó ninguna de esas, sino que cerró ahí, por así decir, el concepto del canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? El gnosticismo. Esta cosa es muy complicada de analizar por el hecho de que el gnosticismo tiene tantas vertientes y manifestaciones, partiendo de la base que una de sus principales características es el sincretismo religioso-filosófico. O sea, todo se acepta, todo es posible, ¿no es cierto? Y el sincretismo lo que habla es básicamente de que todo es posible y que todos los caminos llevan a... Los griegos tenían el pensamiento de que sí había un Dios principal, pero que la forma de llegar a ese Dios principal era por cualquier forma que uno pudiera establecer, incluso inventarse de llegar, ¿ya? Entonces, afirmaban básicamente los gnósticos que es distinto de los agnósticos. Los gnósticos creen en algo y creen en todo, ¿ya? El agnóstico no cree en nada, pero el agnóstico nunca está seguro si algo es o no es, pero él en particular no cree en nada. El gnóstico cree en algo y cree en todo, ¿ya? Y básicamente la idea del gnóstico es que el ser humano, que tú y yo, el mayor conocimiento, porque la palabra gnosis significa conocimiento, y se adquiere conocimiento externo, pero el conocimiento más importante es el introspectivo, el conocimiento interno, el conocimiento mío. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene una luz divina dentro, ¿no es cierto?, que cuando la descubra va a ser libre de el peso del materialismo. Porque recuerden que todo esto está bañado con el concepto de que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces la única manera en que un ser humano pueda liberarse es que encuentre su luz interior, y que esa luz interior se puede llamar Jesús, ¿no es cierto? En el principio era el verbo, era la nación, aquella luz venía al mundo, entonces ellos hablaban de luz y decían, sí, es esa luz, pero esa luz está dentro de ti y tú tienes que descubrirla, viene contigo, ¿ya? Para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Y es un don de Dios. No está dentro de mí, es algo que Dios da. Yo creo en Dios, don de Dios, la fe, ¿ya? Entonces, estoy revisando rápido, ustedes pueden encontrar muchas más, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era la razón de estudiar las herejías? En primer lugar, porque las herejías, como dije, se van a repetir y se repiten el día de hoy, ¿no es cierto?, con otros disfraces probablemente, y de hecho es así. Pero también porque cuando comienzan a surgir estas herejías, en la iglesia se produce un efecto positivo de reafirmar la fe. O sea, la iglesia cristiana, cuando está bien entrenada, cuando está bien alimentada y se ve enfrentada a este tipo de cosas, como puede ser el día de hoy, lo que hace es afirmar su fe. No es una iglesia que, por eso dice Efesios, recuerden, para que ya no sean llevados por cualquier viento de doctrina. ¿No es cierto? Y la forma en que nosotros no somos llevados por cualquier viento de doctrina es estar firmes en nuestra fe, y esto lo que hace es que la iglesia, ¿no es cierto?, asumió una postura, ¿ya?, que estableció el canon, por ejemplo, y dijo, estos son los libros inspirados y no hay más, y no porque nosotros nos sentamos a preguntar qué libros entraban y qué no, sino que la iglesia lo que hizo fue confirmar lo que siempre se había leído y lo que siempre se había considerado canónico, ¿ya?, lo que siempre se había considerado canónico. Y además, ¿no es cierto?, la herejía lo que hace es que, en definitiva, el cristiano pueda salir de una posición, entre comillas, de comodidad y poder tener argumentos tanto para una convicción espiritualmente personal como para argumentos de convencer a otros también, en el sentido de entregar esos argumentos, ¿ya? Recuerden que por eso es que también en esta época surgieron los famosos apologistas, aquellos que, por así decir, subieron el nivel de la discusión, en el buen sentido de la palabra, y no porque predicar a Cristo sea una cosa sencilla o simple, sino que es porque si Dios nos da capacidad y nos da tanta información, es porque en algún momento nosotros la vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando tenemos que contender, como dice Judas, ardientemente por la fe, por ejemplo, para proteger el rebaño.
época tuvieron que fortalecerse y fortalecer a su rebaño, porque estas son cosas que empiezan a entrar y la gente le empieza a encontrar sentido, le empieza a encontrar cierto sentido, y entonces ahí es cuando se debe mantener ese cuidado frente sobre todo al tema de lo que es la falsa enseñanza, ¿ya? Pero llegamos a la herejía más complicada del siglo II, III y IV, ¿ya? Y, como decía Ernie, las anteriores fueron todas conceptos filosóficos tratando de entrar a la iglesia. Aquí es algo que viene de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque el arrianismo, que surge, o mejor dicho, se manifiesta con potencia en el siglo IV, pero viene del siglo II, ¿ya? Sin embargo, este arrio era un pastor, un presbítero de la iglesia de Alejandría, en Egipto. La iglesia de Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma eran los las cuatro sedes más grandes y más importantes de la iglesia, donde existía el mayor número de cristianos, ¿ya? Entonces, este hombre arrio comenzó a hacer una interpretación acerca de la cristología totalmente herética, diciendo que Cristo fue un ser creado por Dios y que estaba subordinado a Él. El Padre es mayor que yo, claro, ¿no es cierto? Que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, Jesús, en fin, ¿cómo podía ser Dios? ¿No es cierto? Si está diciendo aquí que depende, que no hace nada que no le vea hacer al Padre y que obedece todo lo que el Padre le dice, ¿no es cierto? Absolutamente, el arrianismo en todo su esplendor es de donde vienen los testigos de Jehová, ¿ya? Y tenemos ya dos sectas, el adopcionismo, los mormones, una secta creciente en todas las partes del mundo, y los testigos de Jehová, que la tasa de crecimiento de los testigos de Jehová es 3 veces la tasa del cristianismo, o del mundo evangélico, si queremos llamarlo, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor numéricamente todavía no son una masa crítica grande, pero en términos de tasa de crecimiento son mucho más rápida que el concepto del cristianismo, ¿ya? Contando que gran parte de lo que llamamos nosotros conversiones evangélicas son llamados a viva voz de personas que a lo mejor hacen una profesión sin una profundidad mayor, pero solamente por ese concepto. En cambio, cuando un testigo de Jehová es testigo de Jehová, de verdad es, ¿ya? No existe como eso que si es o no es. Lo mismo un mormón. Entonces, el arrianismo. ¿Y cuál es la razón? Bueno, aparte de que hay cientos de versículos que hablan de que Jesús es Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, existe la razón más importante por la cual nosotros sabemos que Cristo es Dios. Porque Cristo vino a una misión bien específica, ¿no es cierto? Y esa misión específica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Pagar el pecado, ¿no es cierto? Él venía a pagar, ¿no es cierto?, el pecado de la humanidad, vale decir, venía a ponerse a cuentas a la humanidad con Dios. Pregunta, cuando el ser humano, Adán y Eva, pecaron en el jardín del Edén, ellos pecaron contra Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ser humano hereda una maldición que no puede pagar, ¿ya? Porque Dios no va a aceptar en su justicia que, Señor, mira, todo lo que pudimos juntar. No, la deuda tiene que ser pagada completa, porque Dios es un Dios justo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el precio que puede satisfacer la justicia de Dios? Solo Dios. Ofendí a Dios, tengo que pagar con Dios. ¿Puedo yo pagar con Dios? No. ¿Qué se grafica el amor de Dios? Entonces Dios mismo se mete, por decirlo de alguna manera, la mano, paga. Él mismo paga la deuda, pero la deuda no podía ser pagada por nosotros, ni por un ángel, ni por la creación más perfecta de Dios, sino por Dios mismo, porque ese era el costo, ese fue el precio, el costo del pecado, la ofensa a Dios. Por eso, si Jesús no es Dios, si Jesús es la creación más perfecta, más maravillosa de Dios, la humanidad
todavía está en deuda con Dios, y si morimos con deuda con Dios, entonces por justicia nos corresponde a toda la humanidad, independiente de lo que sea, el infierno, y no hay salvación, y somos los más dignos de conmiseración. Porque si no hubiese pagado la deuda a Dios, jamás Cristo habría resucitado y jamás nos pudiese haber imputado salvación a nosotros, porque estamos en deuda con Dios. ¿Ya? Por eso es uno de los pasajes más maravillosos de Romanos 5, que estamos en paz con Dios. Pero Él es nuestra paz. ¿Ya? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, todos esos pasajes pierden total valor si Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios. ¿Ya? Bueno, para el siglo IV, esto es una cosa increíble. Estamos hablando, todavía no piensen en el catolicismo romano. Todos los términos que aquí se ocupan todavía pertenecen a la iglesia cristiana. Ahora, Constantino es una figura que la vimos la semana pasada y que, para bien o para mal, es una figura que marca radicalmente el cristianismo, para bien y para mal. Para bien, porque terminó la persecución, porque el cristianismo pudo comenzar a predicarse en todo sentido, pero para mal, el hecho de que Constantino, al permitir este edicto de tolerancia, porque Constantino, entre paréntesis, no hizo el cristianismo como la religión oficial, ese es otro emperador que se llamó Teodosio I y lo hace en el 381. Lo que hizo Constantino fue un edicto de tolerancia, tolerar el cristianismo, pero también todo el paganismo. Ahora, él en particular favoreció al cristianismo por sobre todas las otras de una forma tan notoria que comenzó la gente a hacerse cristiano, pero no por motivos espirituales, ¿no es cierto?, sino porque era la religión favorecida por el emperador. ¿Y quiénes creen ustedes los primeros que se hicieron cristianos? Los políticos, los senadores, los primeros, ¿ya? O sea, 2000 años después estamos igual. Los primeros, todo el séquito de ahí, los senadores, que a todo esto se fueron trasladando paulatinamente de Roma a Constantinopla, ¿ya? Pero ellos se hicieron cristianos y así muchos otros, y entonces ya el cristianismo perdió, digamos, el filtro que traía la persecución, ¿ya? Y además de eso, Constantino comenzó a levantar líderes cristianos y a colocarlos en cargos políticos. ¿Por qué? Porque efectivamente para Constantino era gente muy confiable y eso está bien. Pero la segunda generación de esos líderes ya no eran tan... Entonces la espiritualidad del modelo se fue pervirtiendo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. El tema es que el arrianismo generó controversia en el imperio. Entonces estaban los arrianos y los ortodoxos. Los ortodoxos que decían que Jesús es Dios, como dice la Escritura, y con toda la explicación teológica al respecto, y los arrianos que decían que no. Y entonces se agarraron. Y Constantino, que hacía un par de años solamente había logrado unificar bajo su comando el imperio, no quería tener problemas, y lo que hizo fue citar a un concilio por recomendación de este obispo de Córdoba, España, Ocio, que es bien importante porque es el que defiende la ortodoxia en el concilio de Nicea. Entonces, en el concilio que se llama ecuménico, y se llama ecuménico porque vinieron cristianos, obispos cristianos de todo el imperio. Hoy día la palabra ecumenismo está acuñado que todas las religiones, no, el verdadero concepto de ecumenismo es que no fue solamente la capital, Constantinopla o Roma, o un cierto segmento de los obispos, sino que fue abierto a todos los obispos, ¿ya? Y se reunieron en Nicea. Ahí tenemos un mapita, ¿no es cierto? Aquí tenemos Alejandría, aquí surgió el arrianismo, y de acá vino un obispo llamado Alejandro, junto con el diácono Atanasio, fueron a Nicea y ellos defendían la ortodoxia junto con Ocio, ¿ya? Ahí tenemos Nicea. Nicea se hizo en Nicea y no en Constantinopla primero, porque Constantinopla estaba en remodelación, ¿ya? En remodelación, y es un dato al margen. Constantino en 2 años saqueó prácticamente todos los templos griegos y se llevó todas sus esculturas a Constantinopla y se hizo feroz ciudad, ¿ya? Entonces ahí está en Nicea. Vinieron de todo el imperio romano, fueron citados los obispos, ¿ya?
Perdón. Entonces, en el Concilio de Nicea, la historia dice que asistieron aproximadamente 300 obispos de un universo de sobre 1500. Había un universo de más o menos 1500 obispos en todo el imperio, pero asistieron solamente 300. ¿Por qué? No porque no quisieran ir los otros, sino porque ya a esta altura se había generado un modelo de gobierno eclesiástico que después va a tomar el catolicismo romano. No tengo una pizarra, por desgracia, pero imagínense en su mente, tenemos que al principio, en la época apostólica y la iglesia primitiva existían, o la iglesia perseguida, existía una pura iglesia en Roma, 2 ya a lo más. Pero cuando el cristianismo es liberado, se deja de perseguir, inmediatamente empiezan a surgir muchas iglesias, y cada iglesia tenía un obispo, ¿no es cierto? Entonces ahí se acuña el concepto de diócesis, que era una agrupación de iglesias, donde habían, por ejemplo, 10 iglesias, cada iglesia tenía 10 ancianos y un obispo, y entonces habían 10 obispos. La pregunta, ¿quién era el jefe de esos obispos? Y ahí surge un obispo jefe, que el catolicismo romano después le va a poner por nombre arzobispo, ¿ya? Entonces va haciéndose piramidal esta cosa en el tiempo. Entonces por eso asisten 300, que venían en representación de muchos otros, no eran los únicos, venían en representación de muchos otros, ¿ya? Presidido, como dije, por Ocio de Córdoba, el arrianismo, Eusebio Nicomedia. Este Eusebio Nicomedia es el que bautiza a Constantino antes de su muerte, un arriano de hueso duro, ¿no es cierto? Y el presbítero Arrio. Arrio ni siquiera era obispo, era solamente un anciano, ¿ya? Por eso es que en la votación final de estos 300 obispos, ni Arrio ni Atanasio, que era solamente a esa altura un diácono, tuvieron voto, ¿ya? ¿Cuál fue la conclusión del Concilio de Nicea? La conclusión fue que el arrianismo fue declarado herejía y Arrio fue excomulgado, ¿ya? Los argumentos sólidos, y aquí se establece el credo niceno, que viene a fortalecer el credo apostólico, ¿ya? Que el concepto del credo era un resumen de lo que creemos como cristianos, que es un poco lo que nosotros tenemos hoy día como declaración de principio, ¿ya? Eso era un credo. Entonces el credo niceno fortalece el credo apostólico. ¿Se acuerdan del credo apostólico? Creo en Dios Padre, ¿no es cierto?, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo su único Hijo, que nació de María, virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, subió a la diestra del Padre, de ahí vendrá a juzgar a los vivos, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia católica, y se usa la palabra católica porque la palabra católico significaba solamente a esa altura universal. Creo en la Iglesia católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna. Amén. ¿Ya? Ese credo, que el catolicismo romano después le agrega otras cosas, que el Papa, que la cacha del Spa, y ¿no es cierto? Es un credo que se formó en la época del siglo II y que se confirmó en Nicea, ¿ya? En Nicea también empieza a surgir la enseñanza de la Trinidad, de que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Arrio, entre otras cosas, consideraba que el Espíritu Santo era una fuerza, al igual que los testigos de Jehová, era como la fuerza de Dios en el cristiano, pero no era Dios. Entonces, ¿nosotros estamos habitados por una fuerza? No. Entonces, ¿una fuerza necesita un templo? Seríamos idólatras. No. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro, exactamente. Por eso decía que el gnosticismo está vivo, nunca ha dejado de existir. Y el gnosticismo y después deriva al esoterismo, ¿ya? Pero todas estas cosas tienen que ver justamente con estas interpretaciones heréticas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Arrio fue excomulgado, el cristianismo ortodoxo triunfa. Pero lo increíble de esto es que al poco tiempo, hablemos del 335, una década después, otra vez todos los obispos se convierten al arrianismo, ¿ya? Y era principalmente por razones políticas, porque el arrianismo les permitía a ellos no tener una actitud excluyente con el paganismo,
Porque si yo digo que Jesús es Dios, la pregunta es, ¿cuántos dioses hay entonces? El cristianismo dice, un solo Dios, ¿no es cierto? Y cuando digo que hay un solo Dios, un solo camino al Padre, una sola verdad, estoy excluyendo todo lo otro. En cambio, si digo que Jesús es un Dios, como dicen los testigos de Jehová, significa que hay otros dioses. ¿Me entiende? Entonces resulta una conducta más políticamente correcta en relación al paganismo que seguía vivo en el imperio. ¿Ya? Bueno, la mayoría de los obispos eran arrianos. Y surge esta figura maravillosa que yo los invito a que busquen información en internet de los libros de historia, que es Atanasio de Alejandría, un hombre que sufrió mucho, pero gracias a él el arrianismo finalmente fue vencido, por lo menos durante esa época y durante muchos siglos, hasta 150 años atrás, en que Russell, ¿no es cierto? Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, lo toma como la cosmovisión para formar la secta de los Testigos de Jehová, ¿ya? Pero Atanasio fue exiliado 5 veces, otra vez restituido, fue enviado al desierto, en fin. Sin embargo, él durante todo ese periodo escribió muchos libros teológicos, ¿no es cierto?, para afirmar justamente la cristología correcta, ¿ya? La cristología correcta, Atanasio. ¿Cuál fue el resultado? Atanasio muere, ¿no es cierto?, pero sus escritos son tan potentes que él finalmente logra influir en una gran cantidad de obispos y se produce un segundo concilio, que es el concilio de Constantinopla, el año 381, ya no está, por supuesto, Constantino, sino que Teodosio I, y ahí se condena finalmente, ya definitivamente, el arrianismo. Y de ahí desaparece el arrianismo de la escena de la iglesia, vuelvo a insistir, hasta un siglo y medio atrás, ¿no es cierto?, en que es reflotado por esta secta de los Testigos de Jehová. ¿Ya? Con los mismos postulados: Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, ¿no es cierto? No hay, falta decir, ¿no es cierto?, que Arrio decía también que no hay infierno, que no hay cielo, ¿no es cierto? No es una cosa nueva de los Testigos de Jehová, sino que es exactamente lo que el arrianismo decía, ¿ya? Y fue muy similar a lo que fue el arrianismo, porque Russell, por ejemplo, Charles Russell era incluso fue un predicador protestante, pero se pervirtió, hereje, ¿no es cierto? Finalmente formó esto, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna pregunta. La próxima semana vamos a ver, ahora ya en definitiva, cómo se empieza a configurar las bases para la introducción ya definitivamente del catolicismo romano. Aquí una cosa que es importante, eso me faltaba. ¿Ya? Aquí recuerden ustedes que el Imperio Romano está, a ver si tengo otro mapa mejor. Ahí. Así quedó el imperio a la muerte de Constantino. Esto que fue una división por causas administrativas, en el siglo V se va a transformar, año 400 y algo, se va a transformar en una división netamente religiosa, político-religiosa. ¿Por qué? Roma, ¿qué pasó en Roma? Desde que Constantino se fue de Roma, digamos, la casta imperial, ya no había emperador de partida, pero poco a poco los senadores, poco a poco toda la política y los influyentes de Roma comenzaron a irse a esta zona, ¿ya? Por lo tanto, comenzó a haber un vacío de poder en Roma, y comenzaron las invasiones de los bárbaros, de los germánicos sobre todo, ¿no es cierto?, que van a comenzar a querer conquistar Roma, y surge ahí entonces la figura del obispo de Roma como una autoridad moral, ¿no es cierto?, capaz de sostener el imperio al no haber un emperador, ¿ya? Y el obispo de Roma comienza a tomar importancia cada vez más, a ser reconocido por el resto de los obispos como cabeza de los obispos, y ahí se le empieza a llamar papa o padre
de los obispos. ¿Ya? Teníamos los obispos locales, el arzobispo, jefe de los obispos locales. Ahora, ¿quién era el jefe de los arzobispos? El obispo de Roma. ¿Ya? Y el obispo de Roma empezó a tomar esta importancia. Sin embargo, el de Constantinopla dijo, no, pues, si la capital del imperio es este. Y el obispo de Roma le preguntó, ¿y cómo se llama el imperio constantinoplino? No, pues, imperio romano, pues viejo. Además, ¿qué apóstol puso sus patitas en Constantinopla? Ni uno. En cambio acá, ¿no es cierto?, donde empezó la persecución, y empezó de esa manera a tomar vuelo, y se produjo un cisma, un quiebre entre el obispado de Constantinopla y el obispado romano. Y entonces el obispado de Constantinopla jamás se ha sometido a la autoridad del Papa, y ellos establecieron un sistema de liderazgo igual vertical, pero bajo el nombre de los patriarcados, que es la base del ordenamiento de la Iglesia ortodoxa hasta el día de hoy. Y el papado romano directamente asumió, ya cuando esto se dividió definitivamente, ¿no es cierto?, asumió entonces el obispo de Roma como cabeza de todos los obispos, y pasó de un gobierno episcopal a un gobierno imperial. Y entonces él fue ahí ya coronado, con todas las la pompa y los derechos de un emperador, sin ser un emperador, ¿ya? Sin ser un emperador. Bueno, y de ahí empieza todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Fue un proceso que no pasó de un día para otro, y se fue dando por estas situaciones y estas circunstancias donde la Iglesia se mezcló definitivamente con el poder de la política, y donde de alguna manera, tratando de resolver algunas cosas administrativamente, finalmente la cosa se pervirtió, porque ya la cosa no era un llamado a ser un obispo, sino que era un deseo por causa de lo que significaba el poder, el reconocimiento y todo. Los obispos pasaron a tener después, dentro de sus diócesis, se les entregó propiedades y una serie de otras cosas. Entonces empezó el enriquecimiento. Bien, ¿alguna pregunta? Claro, o sea, eso me adelanté un poco, porque lo que vamos a ver la próxima semana, que es la respuesta de la Iglesia cristiana, ¿no es cierto? Una respuesta fue el canon, otra respuesta, ¿no es cierto?, fue la defensa en los concilios. Pero cuando empieza a decaer el Imperio Romano y comienza a aparecer este tipo de gobierno, el cristianismo verdadero otra vez entra, por así decir, en la clandestinidad, ¿ya? Y el cristianismo de esta zona comienza a emigrar a las partes nortes, donde el imperio no tenía dominio. Si ustedes se dan cuenta, está ahí, principalmente ahí. Por eso es que empieza a esta parte a transformarse como en el lugar donde el cristianismo empieza a crecer. Vamos a ver ya en la época del 900, del 1000, cómo en esta zona existían grupos ya que se les llama los prerreformadores, incluso, que estaban los cátaros, los valdenses, en fin, una serie de otros movimientos potentes, pero que estaban enquistados principalmente en zonas rurales del norte de Europa, ¿ya? Y vamos a ver las tremendas matanzas que hubieron por parte del catolicismo romano hacia esa gente. A herejía, o a aparecer estas herejías, y la Iglesia empieza a responder frente a esa herejía. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el docetismo. Esta era una herejía que significa, que viene de la raíz doqueo, que significa parecer o semblante, y esta herejía era una herejía que decía que Cristo no era, en realidad Cristo era casi como una especie de fantasma. ¿Y por qué todas estas herejías van a tener más o menos esa lectura? Porque existía la concepción griega, ¿no es cierto?, o filosófica griega, ¿de qué? De que la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿no es cierto? Eso es lo que era como la base del gnosticismo. Entonces, si Jesús era bueno, no podía haber tenido un cuerpo físico, ¿no es cierto? Así que en realidad no era un cuerpo físico, sino que era una especie de fantasma, ¿no es cierto?, o de
de todo el periodo de la Iglesia, desde que la Iglesia se fundó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, siempre ha habido el intento de que la falsa doctrina pervierta la doctrina bíblica, ¿ya? Ahora, solamente como una pequeña definición, la herejía es una interpretación torcida de aparición solamente que era de Jesús. Obviamente una cosa ridícula, pero como suele suceder, tenía seguidores y llegó a tratar de introducirse dentro de la iglesia, ¿ya? Y esto era principalmente de la corriente platónica. Platón era de la línea de los filósofos estoicos, aquellos que negaban, ¿no es cierto?, o consideraban que todo lo corporal era malo, ¿no es cierto?, y lo espiritual era lo correcto. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura en 1 Juan 4:2? Esta herejía, de las muchas que hubieron, es la que principalmente se desarrolló en la época apostólica. 1 Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ya. En el sentido de una verdad bíblica, la herejía no es una negación abierta de una verdad bíblica. Por ejemplo, las herejías de este tiempo no negaban la existencia de Jesús, sino que hacían que o interpretaban a Jesús como un maestro, como un profeta, pero no como Dios, como nos dice la Escritura, ¿ya? Que se diferencia de la apostasía, que es un abandono de la fe, es decir, definitivamente ya no sigo más a Cristo. O la blasfemia, que es una injuria o una irreverencia hacia la verdad de Dios. La blasfemia normalmente la comete el inconverso, ¿no es cierto? El inconverso que se burla de las cosas de Dios, ¿ya? Ahora, la mayor parte de las herejías de este tiempo se concentraron en el ataque de la persona de Cristo, es decir, lo que se llama en teología la cristología, ¿ya? Entonces, tenemos el cristianismo, se está desarrollando, están transcurriendo las primeras décadas del cristianismo después de los apóstoles y comienza a entrar se reconoce a los hijos de Dios. El que no reconoce que Jesús vino en carne, entonces no es hijo de Dios, ¿ya? Y eso está directamente oponiéndose al docetismo. Y aquí es de palabra directa del apóstol, es decir, Juan, el apóstol, actuó como un apologista frente a esta doctrina del docetismo, ¿ya? O esta herejía, perdón. Ahora, segunda herejía, el adopcionismo, también de la época del siglo II. El adopcionismo, ¿qué es lo que decía? Decía que Jesús fue un ser humano común y corriente, pero que al momento de bautizarse Dios lo había adoptado y en ese momento lo había elevado a una categoría divina, ¿ya? Ahora, una de las razones por las cuales nosotros estudiamos estas herejías, que no fueron las únicas, pero fueron las más relevantes de su época, es porque estas herejías las vamos a ver nosotros vueltas a